¿Qué pasaría si te dijera que existe la posibilidad de que tú, como muchas otras personas que existen en este vasto mundo, compartiéramos un mismo linaje en común? Y no hablo de este linaje divino judío cristiano, sino uno más humano, pues si quieres descubrir más te invito a ver más sobre el legado de Gengis Khan. Bueno, pero ¿quién es este personaje llamado Gengis Khan? Temüin, que en China es Tie-Mo-Yen, que significa hombre supremo en la tierra. Mejor conocido como Gengis Khan, nació el año de 1162 en la aldea de Dulum Boldak, en el monte de Burkan Kultum, actual noreste de Mongolia, en ese entonces perteneciente a la Confederación Tribal Kamag Mongol. Él fue el mejor guerrero y conquistador mejor conocido de todos los tiempos, que unificó a las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia. Él fue fundador y primer gran Khan del Imperio Mongol, considerado el imperio contiguo más grande de la historia. Bajo su liderazgo como Gran Khan, los mongoles comenzaron una oleada de conquistas que extendió su dominio a un vasto territorio, desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico, y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e incluso Indochina. Él falleció el 18 de agosto de 1227 a la edad de 65 años. Los mongoles actuales lo consideran el padre fundador de Mongolia por unificar las tribus nómadas del noreste de Asia. Este hombre de aquí es fascinante, ¿verdad? Si quieren saber más acerca de este personaje, háganmelo saber en los comentarios. Ahora que ya conocemos un poco de su historia, hablemos de su descendencia. En este tiempo era común entre los hombres poderosos mongoles tener varias esposas y concubinas, y claro, Gengis Khan no iba a ser la excepción. Él tenía muchas esposas y concubinas. Con frecuencia adquiría esposas y concubinas de imperios y sociedades que había conquistado. Estas mujeres eran a menudo princesas o reinas que fueron tomadas cautivas o regaladas a él. Gengis Khan le dio a varias de sus esposas de alto estatus sus propios hordos o campamentos para vivir y administrarlos. En cada campamento también vivían otras esposas jóvenes, concubinas e incluso niños. Los historiadores afirman que él tenía 36 esposas. Era el trabajo del Kesik, que era el guardia imperial mongol, proteger las yurtas de las esposas de Gengis Khan. Los guardias debían prestar especial atención a la yurta y al campamento concretos donde dormía Gengis Khan, que podían cambiar cada noche cuando visitaba a diferentes esposas. Cuando Gengis Khan emprendía sus conquistas militares, por lo general se llevaba una esposa con él y dejaba al resto de ellas, y sus concubinas, administrar el imperio en su ausencia. Entre todas sus esposas y concubinas se destacaron estas 7 siguientes mujeres que fueron sus esposas favoritas. Borte Khatun, C1162, C1224, hija de Deisechen y de Tachotan y perteneciente a la subtribu Olkonut de la tribu mongola Ongirat. Fue la esposa favorita y principal de Gengis Khan y líder de la primera corte de Gengis Khan. Yesugen, edad desconocida, fue una noble tártara, segunda hija de Yekecheren, un líder tártaro ejecutado por las fuerzas mongolas. Yesui, edad desconocida, fue una noble tártara, primera hija de Yekecheren. Cuando en 1227 Gengis Khan enfermó o hirió mortalmente, Yesui administró el gobierno para ocultar su condición. Kulan Khatun, C1164, C1215, hija de Dairusu, Khan de la Confederación Tribal Mongol Merkita. Fue líder de la segunda corte de Gengis Khan. Su estatus en el imperio mongol fue superado solo por Borte. Moje Khatun, edad desconocida, perteneciente a la tribu Bakrin, era una concubina de Gengis Khan, y después de su muerte, fue esposa del hijo y sucesor de Gengis, Ogedei. Huerbiesu, 1177 a 1213, emperatriz consorte viuda de Karakitai y Khatun consorte viuda de los Naiman. Su estatus era solo inferior al de sus otras emperatrices Ulan y Borte. Su nieta Linkugun Khatun se convirtió en esposa de Tolui, quien le dio a luz a su hijo Kutuktu. Ibaka Beki, edad desconocida, era la hija mayor del líder Keraita Hakagambu, quien se alió con Gengis Khan para derrotar a los Naimanos en 1204. Como parte de la alianza, Ibaka fue entregada a Gengis Khan como esposa. Era hermana de Bektutmis Beki, quien se casó con el hijo mayor de Gengis Khan, Yochi, y de Sorgakhtani Beki, quien se casó con Tolui, el hijo menor de Gengis Khan con Borte. Son muchos los estudios relacionados con la descendencia de Gengis Khan. Solo con realizar una simple búsqueda por internet te podrás toparte con información sobre este tema en cuestión. Las investigaciones recientes sobre la descendencia de Gengis Khan
Una investigación internacional de 2003 aseguró que alrededor del 8% de la población que vive actualmente en parte de lo que fue su imperio comparte el mismo segmento del cromosoma Y. Así se propuso que una posible explicación era que sean descendientes de Gengis Khan en su mayoría, y si no descendientes de sus ancestros, ya que este cromosoma se transmite a todos los varones y siempre se hereda del padre. Sin embargo, un análisis posterior basado en el análisis de ADN de tumbas de mongoles de esa época, cuestionó en parte esta explicación. En otras partes también sugieren que su influencia genética era más considerable. Estudios genéticos indican que alrededor del 0,5% de los hombres actuales pueden ser portadores de su cromosoma Y, lo que sugiere un linaje directo. Esto se puede explicar debido al gran número de concubinas que pudo tener a su servicio como emperador y a que los territorios que conquistaba se quedaban casi sin una generación entera de jóvenes padres que murieron luchando contra los mongoles, y él y sus familiares que estaban en el ejército pudieron tener mucha descendencia con las mujeres que quedaban. A continuación se muestra el árbol genealógico con los descendientes de Gengis Khan. Incluye solamente los miembros más importantes de la familia. Este árbol genealógico está basado en crónicas mongolas y en registros persas, timúridas, como los de Rasid al-Din Hamadani. A pesar de que Gengis Khan tuvo una cantidad indeterminada de hijos, los siguientes fueron los que históricamente están documentados y o tuvieron una incidencia histórica posterior. Hijos habidos con Borte. Yochi, de 1182 a 1227, padre de Horda, fundador de la Horda Blanca, de Batú, fundador de la Horda Azul y de la Horda de Oro, y de Saiban, fundador de la dinastía saibánida. Murió meses antes que su padre. Kogen Beki, C1182/1183, estaba comprometida con Tusaga, hijo de Sengum y nieto de Wang Khan, Khan de la tribu Keraita. Finalmente se casó con Botu, de la tribu Iquires, y viudo de su tía paterna Tumelo. Chagatai, de 1183 a 1242, fundador de la rama y el kanato homónimos. Ogodei, de 1186 a 1241, sucesor de su padre. Tolui, de 1191 a 1232, estuvo a cargo del campamento principal de su padre y del grueso del ejército mongol, situados en Mongolia, durante el reinado de Ogodei, además de ser padre de Monke, de Kublai, primer emperador de la dinastía Yuan de China, y de Ulagu, fundador del Ilkhanato de Persia. Alakai Beki, de 1191, aproximadamente. 1230, casada primero con Alakus Digit Kuri, Khan de la tribu Ongur, luego con su sobrino y heredero Hinge, y finalmente a su hijastro Boyaoe. Tumelum, edad desconocida, casado con Chigu, hijo de Anchen, hijo a su vez de Deiseichen, padre de Borte. Altalun, edad desconocida, casada con Chaur Setsen, hijo de Tai Jukurgen de la tribu Olkanut. Checheyigen, edad desconocida, casada con Torolchi, hijo de Kuduka Beki, de la tribu Oirat. Hijos habidos con Yesugen. Chaur, edad desconocida, no vivió hasta la edad adulta. Hijo habido con Kulan Katun. Kulgen, de 1205 a 1238, comandante del ejército mongol, fue asesinado en 1238 durante el sitio de Kolomna durante la invasión mongola de la Rus de Kiev bajo el mando de su sobrino Batu Khan. Hija habida con una concubina desconocida de bajo nivel. Ilalti. Aproximadamente. 1230, que fue entregada al jefe uiguri Dikut. Sin embargo, Ilalti murió antes del matrimonio. Yochi, de 1181-1227, aunque su legitimidad como hijo de Gengis Khan fue cuestionada, fue reconocido por él. Se le asignaron vastos territorios al oeste, que eventualmente formarían la Horda de Oro. Su muerte prematura impidió que jugara un papel más central en la sucesión de su padre, pero sus descendientes gobernaron una de las partes más duraderas del imperio. Ogedei, de 1186-1241, designado por Gengis Khan como su sucesor, se convirtió en el Gran Khan. Bajo su liderazgo, el imperio mongol continuó su expansión hacia el oeste, llegando hasta Europa. También se le atribuye el inicio de la burocratización del imperio y la construcción de la capital, Karakorum. Chagatai, de 1183-1242, se le asignó el kanato que llevaría su nombre, el kanato de Chagatai, ubicado en Asia Central. Conocido por su carácter estricto y conservador de las leyes y tradiciones mongolas, el Yasa, su kanato mantuvo una identidad cultural distinta durante un tiempo considerable.
Tolui, c. 1190-1232. Aunque no fue designado como el sucesor inmediato, Tolui fue reconocido por su habilidad militar y se le otorgaron territorios importantes en Mongolia. Tras la muerte de Ogedei, sus descendientes, especialmente sus hijos Monke y Kublai, eventualmente tomarían el poder del imperio mongol, marcando una nueva fase en su historia y su eventual división. En resumen, estos 4 hijos fueron cruciales para consolidar el legado de Genghis Khan. Yochi sentó las bases para la Horda de Oro, Ogedei expandió el imperio como Gran Khan, Chagatai estableció un kanato con una fuerte identidad, y los descendientes de Tolui tomaron las riendas del imperio en una etapa posterior, transformándolo significativamente. Bueno amigos, eso es todo mi informe acerca de este espectacular linaje. Gracias por quedarte hasta el final. Esta fue toda la información que pudimos encontrar. Si tienes algún comentario relacionado con la información o el vídeo en sí, no dudes colocarlo en los comentarios. Así sin más me despido.